Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de comunicación productiva. Hoy queremos seguir con el tema que dejamos en el último episodio vinculado con las barreras de la comunicación. Habíamos hablado de algunas, ¿verdad, Pau? Sí, habíamos mencionado 3 barreras, las vamos a repasar rápidamente para que puedan refrescar un poquito. Hablemos de la incapacidad de incorporar la dimensión corporal en el proceso de la comunicación, hablamos de la adicción a las respuestas y también de cuando la conversación interna supera la conversación externa. Esas fueron las 3 barreras que tratamos en el episodio anterior. Pero nos quedan algunas todavía, ¿no? Tengo entendido que hay algunas incluso muy significativas. Me acuerdo que te preguntaba esto de qué pasa con el tiempo, ¿no? Hay una barrera que tiene que ver con este tema. Exactamente. Sí, vos me habías comentado esto de la planificación, de la administración de la comunicación, y yo te comenté que había una barrera relacionada a este tema, que es justamente lo que decís, el no tener tiempo. Es una barrera casi que de las más frecuentes, te diría, y se produce cuando no le brindamos un espacio, no planificamos, no administramos la comunicación. Esto es importante porque la comunicación es un recurso, y al igual que de todos los otros recursos, ya sean materiales, financieros, humanos, se le tiene que dar un tiempo, se le tiene que dar un espacio, hay que planificarlo. Es muy importante ese aspecto. Exactamente, entonces es calendarizarla, ¿no? Yo por ahí cuando recibo, a ver, esta es una de las más comunes, a ver, declaraciones que me dan en las empresas, aquellas personas que tienen gente a cargo, cuando me dicen por qué, o cuando dan las razones de por qué no se reunieron, de por qué no lo dijeron, de por qué no se encontraron. No tuve tiempo. Y es verdad, no lo van a tener hasta que no lo pongan adentro de una agenda. La única manera que yo puedo, ¿no? Digamos, hacerme el tiempo, de alguna forma, es calendarizarlo, o sea, escribirlo en la agenda, ¿no? Ya sea Pau digital, escrita, darle un espacio concreto y que sea innegociable. O sea, si yo voy a poner ahí una reunión, un encuentro o una conversación, eso es tan importante como atender un cliente, cerrar un balance o terminar un proceso. Si no, de otra manera, siempre va a estar esta excusa de alguna manera para poder comunicar. Recuerden que habíamos dicho cuando definimos el tema de la comunicación productiva, que la tenemos que ver como un proceso. Si yo quiero ver la comunicación como un proceso, no queda otra que ponerla dentro de una agenda. Sí, y además, cuando uno le pone en agenda, uno a veces dice no tengo tiempo, pero calendarizarlo, como decís vos, te ahorra tiempo de alguna manera, porque evita malentendidos, evita que sucedan errores, evita un montón de cosas que al final te terminan llevando mucho más tiempo que si uno genera una reunión, genera una conversación, le destina un tiempo específico y se produce ese espacio para esa comunicación. De ahí yo estaba pensando cuando vos decías eso, ¿viste? Cuando estás en la oficina y te dicen, ¿tenés un minuto? Y aprender a decir que no cuando realmente no es algo urgente, ¿no? Ya vamos a hablar en nuestro podcast de planificación y administración del tiempo, que es urgente y que es importante, porque no es lo mismo. No todo es urgente, no todo tiene que ser resuelto en este momento. Si yo no aprendo a mostrar algunos límites para también ayudar a los que me rodean a que nos ordenemos en términos comunicacionales, lo más probable es que me la pase de reunión en reunión, y esto es lo que las personas quieren evitar. Che, pero al final me la pasé hablando con todo el mundo y no resolví un montón de cosas que tuve que hacer. No es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es administrenlo, ¿sí? Encuentren un espacio determinado y de alguna manera, tienen que persuadir a las personas, tienen que convencer a las personas de su equipo que coloquen todas sus propuestas, sugerencias, necesidades comunicacionales en ese espacio y no en otro, que se ordenen, ¿sí? No porque justo yo estaba justo pasando por ahí, se me ocurrió o me acordé que tenía que hablar con vos, entonces me meto en tu oficina y te saco un tiempo. Entonces, la barrera de no tengo tiempo, Pau, se resuelve calendarizando, administrando. Exactamente, destinándole un tiempo en la agenda a estas conversaciones que pueden ser en cuanto al trabajo o puede ser en lo personal también. Destinarle tiempo como cualquier otro recurso. Bien, y después me habían contado que había otra barrera, ¿no?
esta que tiene que ver un poco con estoy viendo una foto que me hace acordar de eso, ¿no? La verdad de la milanesa. ¿Qué pasa cuando todos creemos tener la verdad de las cosas? Bueno, esta barrera la llamamos querer tener la razón, que se relaciona con esta imagen que vos decís, la verdad de la milanesa. Esto pasa cuando estamos ubicados en un paradigma. A ver, todos tenemos distintos paradigmas y vemos la realidad desde nuestra perspectiva. Entonces, ya partiendo de esa base, vamos a tener una diferencia de mirada con respecto al otro. Acá lo importante no es ver quién tiene la razón, porque si nos ponemos a discutir sobre eso, volvemos a lo anterior, estamos perdiendo el tiempo. La invitación un poco que nos hace esta barrera es a construir con el otro, a ver cuál es el punto de vista, ver de qué manera ve las cosas el otro para empezar a construir juntos una nueva idea. Porque si nos posicionamos en esto de yo lo veo así y es así, no vamos a llegar a ningún lado y no vamos a lograr nada. Nos estancamos de alguna manera. Si yo estaba pensando, ¿cómo esto digamos, impacta en el proceso de la comunicación? ¿Por qué? Porque es una limitante. Y básicamente, supongo, Pau, ¿no? Por lo que estás diciendo es porque dejo de escucharte, ¿no? Desde el momento que yo pienso que lo que yo digo tiene más validez que lo que vos decís, porque eso es querer tener la razón. De alguna manera es decir, mi forma de ver las cosas es mejor, es la válida, es superior a la tuya. Y desde ese momento me parece que ya no hay registro del otro, ¿no? Exactamente, no hay una escucha activa por parte de uno cuando se posiciona en ese punto. No permitimos darle lugar a la conversación, darle lugar a las otras ideas, que no necesariamente tienen que ser como superiores o no, sino que bueno, si juntamos todas esas ideas podemos construir algo mejor entre ambos. Y aparte yo estaba pensando esto de que, bueno, por ahí cuando he dado las formaciones en resolución de conflictos, uno de los conceptos que conversamos tiene que ver con esta dinámica que tiene nuestro cerebro humano de querer darle como una respuesta a todo, ¿no? Vos sabés que nuestro cerebro funciona de esa forma. Nuestro cerebro quiere resolver y quiere resolverlo rápido. Entonces, cuando escucha algo que dentro de su programación, digamos, no encaja de una, ¿no? Desde la racionalidad, automáticamente lo que hace nuestro cerebro en su afán de querer resolver es sacarle legitimidad al otro, ¿no? Y ahí es donde se bloquea la posibilidad de escucha. La propuesta es que cuando esto esté pasando, porque a lo mejor no vamos a poder evitar que se dispare, pero cuando esto esté pasando, me parece que tiene que ver con mantener la mente abierta, ¿no? Así para decirle a nuestro cerebro: "Tranquilo, no lo tenemos que resolver ya", porque si no, de alguna manera no me preparo para la sorpresa. Y básicamente esta también es una barrera del aprendizaje, ¿no? Yo no puedo aprender si no descarto esta idea de que lo que yo sé quizás no sea lo único, quizás no sea la única manera. Exactamente. Bueno, y en relación a esto último que decías, Pau, hay otra de las barreras que es esto de querer tener claro todo, todo el tiempo, que se relaciona un poco con esto, ¿no? Esto de pensar que tenemos que tener la respuesta a todo, que tenemos que saberlo todo, y en realidad no es así. Eso también es cuando estamos ubicados en este paradigma de control, de querer tener todo bajo control y no darle lugar a la incertidumbre, que era un poco lo que hablábamos en el episodio anterior. Tenemos que ser conscientes de que no tenemos la respuesta a todo, de que no lo sabemos todo, y está bien. Entonces, está bien decir no sé, está bien destinarle un tiempo a esa conversación que no tiene una respuesta en ese momento, sino que hay que buscarla, que hay que construirla. Pero bueno, saber y ser conscientes de que no podemos tener todo claro y tampoco podemos darle esa imagen al otro, porque no está bueno y no validamos lo que el otro tiene para decir o lo que el otro piensa. Además, también yo no sabía que esto era una barrera de la comunicación, pero ahora te escucho y sí, puede ser, porque también esto me parece que nos pone en jaque la ansiedad, ¿no? Esto de querer entenderlo rápido al otro, ¿no? Esto de, bueno, pero, o querer que lo que el otro está diciendo encaje rápidamente, bueno, con el molde de alguna manera, el paradigma que nosotros tenemos. Quizás hay que dejar que decanten las cosas. Por ahí, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Cuando estamos en una reunión de trabajo, esta es una de las consultas más frecuentes que tengo, ¿no?
Un colaborador, por ejemplo, trae una sugerencia que la verdad que para el responsable de área es una cosa totalmente descabellada, o es algo que inicialmente le parece totalmente inapropiado o muy difícil de aplicar. Si yo, puedo correr esta barrera, puedo dejar que esta idea decante antes de dar una respuesta, si no, lo más probable es que diga: "No, eso no es posible, eso no se puede". Antes de pensar, ¿sí? Antes de tratar de comprender sin querer entenderlo todo rápidamente. Y lo mismo a la inversa. Si yo como colaborador muchas veces escucho al responsable de la empresa o de mi área traer un cambio, ¿no? Esta resistencia que tenemos al cambio. Y lo más probable es que yo inicialmente, como no lo entiendo, no entiendo el para qué, no entiendo cuál va a ser el beneficio, lo rechace. La propuesta de hacer consciente esta barrera puede ser eso, ¿no? Bajar un poco los niveles de ansiedad y permitirnos analizar un poquito mejor qué es lo que el otro quiere decir. Y pues, probablemente también nos lleve a conocerlo mejor el otro, ¿no? Sí, así es. Y también es como hablábamos en el episodio pasado, esto de la adicción a la respuesta que vos recién mencionaste, esto de ante una nueva idea, una nueva propuesta, ya ir con el no, en vez de procesar esa información, pensarla o buscarle la vuelta en todo caso, proponer alternativas antes de responder reactivamente con ese no o esa resistencia al cambio. Sí, todo esto me parece que, no es aplicable si no consideramos algo que es muy importante, porque, por ejemplo, te cuento esto, el otro día estaba mediando una reunión, me habían pedido en una empresa, el equipo de directorio, ¿no? Estaban teniendo algunas complicaciones a la hora de mediar bueno, tenían que tomar una decisión y básicamente no se estaban pudiendo poner de acuerdo en algunos aspectos en particular. Entonces me pidieron que vaya y en principio cuando me senté a escuchar, que no se escuchaban, básicamente, lo que pude identificar en esa reunión en particular es que ellos no habían tenido en cuenta, por ejemplo, una variable que es fundamental antes de comenzar esa reunión. Había 2 de ellos, eran 4 que estaban pasando por una situación emocional particular muy fuerte, lo cual no permitía que ellos pudieran realmente establecer una comunicación productiva, que pudieran tener una conversación orientada a los resultados. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Ellos no estaban considerando las emociones como parte del proceso de comunicación. Pasa esto, ¿no? Sí, la barrera se llama negar las emociones en el proceso de comunicación. Y es justamente esto, es cuando no tenemos en cuenta por ahí ni nuestras propias emociones ni la emoción del otro a la hora de generar esta comunicación. A ver, hace tiempo, ya hace muchos años que se viene trabajando y se viene hablando mucho de lo que son las emociones. Y hoy sabemos que la emoción una vez que aparece, aparece. Y no le podemos tapar, no le podemos ocultar, no le podemos negar. Lo que sí podemos hacer es empezar a gestionarla, empezar a trabajarla, a ponerle un nombre, a darle un lugar y a que sea considerada dentro del proceso. Porque si vamos a conversar con alguien que esté invadido por una emoción, por ejemplo, tristeza, vamos a ponerle el nombre, por más que la persona quiera, no va a poder estar presente y consciente en esa comunicación, no porque no quiera, porque no sea de su voluntad, sino porque no puede, porque está invadido por esa emoción. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ya sea en nosotros mismos como en el otro, para poder trabajar con eso, porque si no, no va a haber una escucha activa, no por falta de interés, sino porque, bueno, estamos invadidos en ese momento. Sí, claro. Exactamente, creo que es muy importante tenerlo en cuenta previamente, porque obviamente el posicionamiento va a depender de la emocionalidad que yo traiga. Ahora, ¿recuerden cuál fue no sé si se van a acordar, la definición que nosotros trajimos de comunicación cuando empezamos estos podcasts? Dijimos que la comunicación es un intercambio de palabras, de sentimiento, de opiniones, de un montón de cosas que se da en un espacio de conversación y de encuentro mientras hago consciente el observador que estoy siendo. El observador que estoy siendo tiene que ver con esto, o sea, ¿quién estoy siendo yo ahora? Y eso tiene que ver con poder identificar qué emoción tengo. Y ojo con esto, porque no estamos diciendo que si vos tuviste un mal día no vas a poder tener una reunión, porque por ahí se malinterpreta, porque la verdad es que vivimos en un mundo tan
tan dinámico y con tantas cosas que nos pasan de manera simultánea, que si nos vamos a poner en esa, a ver, en esa condición, lo más probable es que no podamos dar un paso y siempre vamos a estar abordados o atravesados por emociones. Pero la invitación es a ponerles nombre, la invitación es a declararlas, la invitación es a poder identificar que a lo mejor hoy estoy de esta manera, entonces lo que puedo esperar de mí es determinada cuestión y no otras cosas. Y también poder identificar las emociones que se van disparando en el encuentro conversacional o comunicacional, ¿no es cierto, Pau? Sí, así es. Es muy importante esto de comunicar. Más allá de, a lo mejor nosotros emocionalmente estamos bien para esa conversación, pero ya si vemos que el otro no lo está, podemos preguntar y podemos abrirle el espacio para que en esa conversación y en las próximas tenga el lugar para que exprese cómo se siente. Ya sea una emoción linda como es la alegría o una emoción que por ahí no es tan linda como es la tristeza, como es el enojo, pero lo importante de poder comunicarlo es para que el otro sepa cómo estamos y hasta dónde llegamos, hasta cuánto vamos a poder dar ese día, esa semana o hasta que dure esa situación que estamos atravesando. Entonces, esta es la propuesta, incorporarlas a las emociones como una variable determinante en el proceso de la comunicación. ¿Cómo? Con la pregunta. Con la pregunta, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Qué te genera si hago esto? ¿Qué te pasaría si yo decido tal o cual otra cosa? ¿Cómo te sentirías si modificamos esto? Y no solamente esperar la pregunta del otro, ¿no? Sino también expresar, siempre desde la primera persona, porque yo me siento de una determinada manera cuando vos decís tal cosa. Siempre asumiendo que las emociones y los sentimientos son personales. Muchas veces el otro no los quiere disparar, porque una persona puede hacer o decir algo y le puede generar emociones completamente distintas a dos personas diferentes. Entonces, el hacerme cargo de que la emoción es mía, pero el poder decirlo, esto que está pasando me hace sentir de esta manera, esto que faltó me hizo sentir de tal otra manera. Si nosotros no resolvemos esto que está en la base del iceberg, es muy probable que no podamos llegar a un acuerdo y a una acción que es en definitiva la finalidad de la comunicación productiva. Repasamos entonces todas las barreras, Pau, ¿cuáles eran? Sí, bueno, en el primer episodio, como dijimos, vimos la incapacidad de incorporar la dimensión corporal, vimos lo que es la adicción a las respuestas. Vimos también cuando la conversación interna supera la conversación externa. Eso vimos en el primer episodio. Y hoy empezamos con el no tener tiempo, ¿sí? Seguimos con el querer tener razón, con el querer tener todo claro todo el tiempo y terminamos con esta barrera que es el negar las emociones en el proceso de la comunicación. Bueno, estas son las barreras. Recuerden que lo único que tenemos que hacer con esto, que parece simple, pero no lo es identificarlas. Ya eso va a ser un montón a la hora de poder tener un proceso comunicacional mucho más efectivo. ¿Y qué vamos a hacer para identificarlas? Les vamos a proponer un ejercicio, ¿sí? Porque la verdad que nosotros tenemos esta cuestión de una toma de conciencia a corto plazo, ¿no? Que por ahí están escuchando este podcast y ustedes dicen, ay, sí, la tengo, no la tengo, la tengo, no la tengo, a esta barrera, pero lo más probable es que termine este podcast y a los 2 minutos se olviden cuando tengan que atender cualquier otra cuestión. Así que les sugerimos un ejercicio. ¿De qué se trata, Pau? Bueno, nosotros les vamos a dejar acá en la descripción del podcast un formulario de Google para que ustedes puedan en primera instancia identificar cuáles son las barreras que ustedes creen que tienen a la hora de comunicarse. ¿Sí? Van a poder marcar, es una múltiple opción, cuáles son esas barreras y abajo van a poder escribir en qué lo pueden ver, ¿sí? De qué manera se dan cuenta ustedes que tienen esas barreras. Y finalmente les vamos a dejar un pequeño documento para que se lo puedan compartir a personas cercanas, ya sea familia, amigos, personas que los conozcan, para que ellos mismos puedan marcar cuáles son las barreras que ven en ustedes, ¿sí? Porque a lo mejor ellos pueden ver otras cosas que uno no es consciente y les va a servir para hacer consciente estas barreras y empezar a trabajarlas. La idea es esta, ¿sí? Recuerden que no hay cambio si no hay una autoconciencia, si no hay un autoconocimiento sobre las cosas que yo tengo que potenciar y que mejorar de mí mismo. Y para esto, la mirada del otro, nosotros al menos la consideramos sumamente importantes. Es algo que va a llevarles un tiempito, pero bueno, los invitamos a hacerlo. Entonces, primero,
a ser sinceros con uno, ¿no? A completar este form y para tenerlo reservado para luego poder cotejarlo con lo que nos devuelvan los otros, ¿sí? ¿Cómo se lo mandamos? ¿Es un documento de qué tipo, Pau? Van a tener el link en la descripción del podcast, ahí van a poder acceder al formulario y ahí mismo van a poder descargar el archivo para enviarle a sus conocidos. Bueno, mucha suerte con este ejercicio. La idea es que se acerquen cada vez más a mejorar relaciones, a mejorar resultados a través de potenciar el maravilloso mundo de la comunicación productiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado.